Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de un manual de vida de Epícteto. Podemos decir que Epícteto fue un gran filósofo estoico, aunque realmente diríamos que fundó una escuela de filosofía para enseñar su filosofía estoica y tuvo sus discípulos, sus seguidores. Destacan varias obras de él, sus disertaciones o discursos, el Manual o Inquiridión, que es sobre todo un conjunto de extractos seleccionados de sus discursos, que constituyen a la vez un conciso resumen de sus enseñanzas esenciales, podríamos decir. En cuanto a la vida de Epícteto, nació en el año 55 después de Cristo en Hierápolis, que era una ciudad del sur de Turquía, que estaba en la antigüedad en la denominada Frigia. Esa era la región, como se denominaba en la antigüedad, y pues él se trasladó a Roma, empezó a enseñar en Roma, primero como esclavo, luego fue manumitido y pues tuvo mucha influencia en el estoicismo de su época y fue muy escuchado, tuvo grandes discípulos, etcétera. De hecho, el Manual o Inquiridión de Epícteto es, pues eso, un resumen de sus ideas principales. A partir de ahora lo que haré será comentar pues, algunas de las frases de Epícteto que plantean, diríamos, lo que es la doctrina estoica o expresan la doctrina estoica. Por ejemplo, cuando él dice saber lo que puedes controlar y lo que no. En ese sentido, siguiendo los planteamientos del estoicismo de Zenón y de otros, de Crisipo y de otros grandes pensadores estoicos varios siglos anteriores a él, pues realmente hay cosas que podemos controlar, nuestro estado de ánimo, nuestra tranquilidad, se habla, por ejemplo, de la ataraxia, pero hay otras muchas cosas que no podemos controlar. Por lo tanto, para Epícteto hay que saber distinguir muy bien lo que se puede controlar, que es nuestro estado de ánimo, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra prudencia, y lo que no podemos controlar, que son las situaciones externas, las adversidades y otras cosas que pueden suceder en el mundo. Por lo tanto, esa enseñanza hay que tenerla siempre presente. Y por otra parte, también él habla de ocuparse de los propios asuntos, porque diríamos la persona es libre, según Epícteto, porque incluso en medio del mayor sufrimiento la persona es un ser digno que sabe que es libre, incluso tanto en la alegría como en el sufrimiento. Por lo tanto, esta perspectiva estoica pues es desarrollada muy bien por él y él considera que se puede ser auténticamente libre y eficaz en la vida, pues sobre todo dando buen uso a los esfuerzos que realizas en lugar de malgastar esos esfuerzos criticando u oponiéndote a los demás. Aunque esto, a mi juicio, sería algo matizable, porque a veces hay que luchar por conseguir lo que uno considera justo y adecuado, pero él habla en general de críticas infundadas o sobre todo de situaciones que no podemos ya controlar, pero por supuesto que podemos ejercer el derecho a la crítica y a la protesta. También otra de las frases que están en su Enquiridión o en su manual, diríamos, de vida o manual de conducta, se podría decir, es reconocer las meras apariencias. Bueno, por ejemplo, ante una cosa desagradable, lo que diría pues el propio pues Epícteto sería, eres solo una apariencia y en modo alguno lo que aparenta ser. Entonces, podemos decir que hay que profundizar en el conocimiento de la realidad, de las cosas, de las situaciones, de los hechos, para de esa manera sentirse mejor. Y por supuesto, tener también una buena autoestima, un buen juicio acerca de uno mismo y saber reaccionar ante las situaciones de todo tipo que van a suceder durante la vida. Por otra parte, siguiendo los planteamientos del estoicismo, Epícteto, aunque reconoce que el deseo o los deseos humanos reclaman ser satisfechos, puede haber deseos adecuados y deseos inadecuados. Y por lo tanto, realmente hay que tener prudencia, hay que tener una buena inteligencia para saber distinguir cuáles son deseos adecuados y cuáles son deseos inadecuados. De hecho, pues él mismo viene a decir que hay que hacer todo lo que esté en la mano de la persona para refrenar el deseo. Porque si deseas algo excesivamente grande, excesivamente peligroso, pues puede ser perjudicial incluso para el sujeto. Entonces, así todo él mismo reconoce que hay cosas merecedoras del deseo. Deseo de saber más, de aprender más, deseo de ser mejor persona, de ser más virtuoso o más buena persona, deseo de sentirse mejor con uno mismo,
de mantener la tranquilidad y la calma en cualquier situación. De hecho, pues diríamos que una de las ideas básicas del estoicismo es sustine et astine, soporta y resiste, porque el que resiste acaba ganando. Y luego también hay otra idea que él manifiesta en sus discursos, en sus disertaciones, en sus enseñanzas, el propio Epícteto, que es veamos las cosas tal como son en verdad. Y esto significa varias cosas. En primer lugar, hay que reconocer que la gente se comporta tal como es. No podemos pretender cambiar a las personas en sus formas de conducta, aunque quizás a veces sería deseable que eso se pudiera conseguir. Pero sí tenemos otra opción, según Epícteto, que es aprovechar lo que realmente podemos en la vida de una forma juiciosa y luego también hay que ver las cosas tal como son en la realidad, porque a veces vemos las cosas como queremos que sean y no como realmente son. De esa manera, según Epícteto, cada individuo se ahorrará muchas decepciones y muchos falsos vínculos, por ejemplo. Entonces, realmente también tenemos que saber que somos seres finitos, seres limitados en el tiempo y que en consecuencia podemos decir que realmente hay que aceptar que en la vida hay cosas imprevistas, que hay sucesos que no contábamos con ellos y que ocurren, y en definitiva, pues hay que aceptar ese tipo de inconvenientes que le pasan, por cierto, a todo el mundo, a todas las personas. Realmente hay que desapegarse un poco de las cosas y de la vida hasta cierto punto, porque inconvenientes, problemas surgen continuamente y hay cosas más importantes y menos. Incluso Epícteto llega a ser muy exigente con las conductas humanas, por ejemplo, cuando dice, o viene a decir cosas similares a esta, recuerda, por ejemplo, cuando abraces a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, que estás abrazando a un mortal. Eso también tiene su referencia cuando los emperadores romanos o los generales romanos, sobre todo los generales romanos, para ser más exacto y más preciso, pues tenían una victoria contra los bárbaros o contra otros pueblos y les, bueno, hacían su desfile triunfal por las calles de Roma, pero realmente había una persona que recordaba que al final un día iban a morir, que eran mortales, no eran inmortales porque hubieran tenido un triunfo militar de gran envergadura o unos triunfos militares de un gran impacto para el propio imperio romano, etc. En ese sentido, pues así lo dice el propio Epícteto, si uno de ellos muriera se refiere pues pues a un hijo pues, o a otro familiar, etcétera, o un amigo, podría soportarlo con entereza. Esa entereza al principio sería muy dura de conseguir, pero al final se tendría que soportar, porque las cosas son como son. Por lo tanto, él insiste, Epícteto, aunque esto sea muy duro de decir, que está en la mano de, diríamos, de la propia persona o en su actitud soportar las cosas que pasan y aceptarlo sin tomarlo a mal, de alguna manera. Y él llega a profundizar más en estas cuestiones, Epícteto, y dice, viene a decir que lo que en verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos acerca de ellos. Por ejemplo, con la desaparición o la muerte de los padres o de las madres, pues realmente eso es algo inevitable, es ley de vida, y al final tenemos que aceptarlo porque no queda otro remedio. Aunque sea algo dolorosísimo, pues realmente eso hay que al final incorporarlo a la propia vida y por supuesto disfrutar del recuerdo de las personas que ya han desaparecido y que eran personas, por ejemplo, muy queridas. Eso él lo dice también a nivel de amigos, también, no solamente de familiares, etc. Por lo tanto, en definitiva, lo que él viene a decir, Epícteto, es que las cosas y las personas son lo que son y a veces no son lo que deseamos que fueran, ni lo que parecen ser en muchos casos también. Por otra parte, él dice en otra frase, es una frase muy profunda también, los acontecimientos no nos hacen daño, pero nuestra visión de los mismos nos lo puede hacer. En efecto, diríamos, la muerte, por ejemplo, tiene una gran importancia por sí misma, pero no es tanto la muerte en sí misma lo que nos horroriza, sino lo que es terrible
es nuestra idea, nuestro pensamiento acerca de la muerte, lo que supone, lo que conlleva, pero también hay que pensar que al final todos tenemos una vida finita y al final todos tendremos un día en que vamos a morir. Que sea lo más tarde posible, lógicamente, y que vivamos 100 años, pues sería lo deseable en principio, pero no sabemos si eso va a ser así o no. Por lo tanto, él viene a señalar, Epícteto, de forma bastante clara, que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre, eso sí, podemos elegir la forma de reaccionar ante ellas. Reaccionar con paciencia, reaccionar con fortaleza interior, con coraje interior, en eso insiste mucho el estoicismo y también, por supuesto, Epícteto. Y luego también hay otra frase que hay muchas de las que dijo Epícteto que se podrían comentar, pero en este vídeo comentaré algunas nada más. Hay otra frase que a mí también me gusta mucho de Epícteto, que es crea tu propio mérito. Claro, porque no se puede depender nunca de la admiración de los demás, porque desde la perspectiva filosófica de Epícteto no tiene ningún valor. Diríamos, el mérito personal lo sabe uno mismo. Hasta qué punto tiene más mérito o tiene menos. No lo saben los demás, que no saben lo que cada sujeto ha hecho, una persona a la que no conocen, pero sí lo sabe el propio sujeto que ha hecho las cosas que sabe que son realmente pues, notables, por ejemplo, o que son difíciles de hacer, y esa misma persona que las ha hecho lo sabe perfectamente. Por lo tanto, no tiene que importarnos lo que los demás piensen de uno, porque en muchísimas ocasiones no tienen ni idea de los méritos personales de la persona de la que están opinando. Por lo tanto, realmente el mérito personal no puede alcanzarse, según él, mediante la relación con personas de gran excelencia. Lo que hay que hacer es hacer lo mejor que uno pueda las cosas, y de esa manera el mérito personal aparece de una manera inmediata para uno mismo. Y si luego aparece para los demás, pues bueno, sería otra posibilidad, pero realmente el mérito lo sabe cada sujeto. Eso pues es cierto, y al final el tiempo también pone a cada uno en su lugar. Por lo tanto, diríamos que también los triunfos y las excelencias de los otros solo a ellos pertenecen. Por otra parte, incluso aunque un sujeto tenga muchos méritos y haya hecho grandes cosas, al final la muerte hace que todo eso en cierto modo desaparezca relativamente, porque las obras realizadas, las cosas realizadas, lo que se haya escrito, lo que se haya pensado, etcétera, lo que se haya creado, eso queda no solamente para las personas coetáneas, sino también para las personas que vengan en las próximas generaciones, que puedan ver también eso que cada sujeto ha realizado. Por lo tanto, pues en ese sentido hay que confiar en el tiempo, que siempre pone a cada uno en su sitio. Luego también él dice en otra de sus frases, céntrate en tu deber principal. Lo que viene a significar esta frase es que hay un momento y un lugar para la diversión y el entretenimiento, y hay otros momentos y lugares para hacer otra serie de cosas. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo siempre presente. Luego también él insiste en la importancia de la calma ante los acontecimientos tal como ocurren. No se puede exigir a la vida que los acontecimientos sucedan como uno desea. Hay que aceptarlos como son realmente. De esa manera es posible la paz mental, la paz psicológica, la tranquilidad y la calma. Y luego hay una cuestión muy importante que señala también Epícteto, que es realmente que la voluntad es un poder realmente increíble que tenemos todas las personas. En verdad, se desprende de lo que dice Epícteto, nada te detiene. Tu voluntad puede hacer realmente cosas asombrosas. Por lo tanto, siempre está a disposición nuestro coraje, nuestra fuerza interna, nuestra fuerza personal, que puede ser prodigiosa, y a través de la voluntad, de la perseverancia y la tenacidad podemos hacer muchísimo más de lo que realmente pensamos o suponemos incluso. Y luego también él dice otra frase muy interesante, que es: utiliza plenamente lo que te sucede. En todas las cuestiones positivas y en las negativas tenemos la oportunidad para desarrollar más nuestra vida, para alcanzar metas, para lograr propósitos.
para perseguir nuestros sueños, porque por muchas dificultades que surjan en nuestro camino vital, siempre tenemos esa fortaleza, ese coraje, esa voluntad férrea de hacer lo que realmente queremos, lo que realmente deseamos. Y también, por supuesto, él habla del autocontrol, del autodominio de sí mismo, que también pues es algo importante. Y insiste también en que la buena vida, dice Epicteto, es la vida de la serenidad interior. Claro, o se podría decir de otra forma, el signo más claro de una vida superior, de más nivel, de alto nivel, sería precisamente la serenidad, la ataraxia, la tranquilidad del alma. Porque no hay que preocuparse demasiado por todas las cosas de la vida, por esto y por aquello, porque al final todo pasa, todo sucede y al final llega la muerte, con lo que tampoco tiene mucho sentido amargarse la vida pensando en el futuro, sino hay que vivir el presente. En esto coincide también con Epicuro y con otros grandes filósofos de la antigüedad. En ese aspecto, lo que dice pues es evidente. De hecho, una de las peores cosas que hay para la mente, según Epicteto, es, diríamos, tener pesares y temores, porque eso hace que vivamos peor, con peor calidad. Por lo tanto, diríamos que hay que mantener siempre la serenidad interior y relativizar mucho los problemas. En ese sentido, son planteamientos muy positivos, parecidos también a los que decía, en cierto sentido, Epicuro y que desarrolló también el epicureísmo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.